tú entiendes que los demás no tienen que pensar como tú, que no son como tú y que las ideas que tú tienes de cómo debe ser una persona simplemente son ideas que tú has aprendido, no vienen ni siquiera de ti, no son tus propios pensamientos, son ideas limitantes que has aprendido en algún momento y que se te implantaron en tu cerebro y ahora tú crees que es real y quieres que tus hijos crezcan y sean así como tú los ambicionaste. ¿Cómo me quito el coraje que tengo por mi hijo adolescente, por mi hija adolescente? ¿Cómo me quito esa rabia que me da cuando me faltan el respeto? Los adolescentes cuando llegan a cierta edad tienden a ser, no voy a decir agresivos, pero como no controlan sus emociones, son muy impulsivos para hablar. Y a veces pueden decir cosas que hieren y que lastiman a los padres. Los adolescentes no miden sus palabras, no miden las consecuencias porque aún no tienen esa parte del cerebro que controla tus emociones, que te ayuda a procesar, a entender, a ver la situación desde diferentes ángulos para comprender de que lo que está ocurriendo no necesariamente tiene que ver contigo. Están a la defensiva y atacan y lo primero que se les ocurre lo dicen sin filtrar. Pero eso quiere decir de que tu hijo adolescente te odie, no te quiera. No, simplemente aún no aprendió a controlar sus emociones. Cada persona desarrolla en diferentes tiempos. Hay personas que maduran antes, hay personas que maduran después, hay adolescentes más evolucionados, más maduros, que sí pueden controlar sus emociones, al menos un poco más que otros adolescentes que les cuesta mucho más. Y esos son los adolescentes que a veces empiezan a decir cosas hirientes a los padres y a los padres pues le da mucha rabia. Pero ¿cómo controlas tu enojo? Y hay una clave, el entendimiento. Si tú logras entender que tu hijo adolescente está pasando por una etapa de cambios hormonales, que está dejando de ser niño para volverse independiente, donde en ese momento la autoridad ya no es la misma, ¿no? Cuando el niño es pequeño, la autoridad son los padres y admiran a los padres y todo lo que los padres dicen es cierto. Pero cuando hay esa transformación, el adolescente ya quiere ser adulto, quiere ser independiente, ya no admira a los padres y no le encuentra defectos. Y ya ellos tienen sus propios pensamientos, su propia manera de ser. Quieren que los traten así, quieren que los traten como personas independientes porque ya no son los bebitos de siempre. En esa lucha constante de tener su independencia se frustran y como no manejan sus emociones se vuelven así. Agresivos entre comillas porque no es agresividad, pero tienen una conducta que podría calificarse como agresiva. Yo se lo digo por experiencia porque mis 3 hijos son adolescentes. Claro, esto no pasa con todos los hijos, ¿no? El varón, mi hijo varón, parece que es más evolucionado y que maneja mejor sus emociones. O sea, él hasta ahora no ha tenido ningún problema, pero con las niñas sí. El entendimiento que cada hijo que tú tienes no tienen que ser igual a ti. No tienen que pensar como tú, que cada uno de ellos son almas independientes que han venido a esta tierra a cumplir su misión. Y cada uno de ellos está a un diferente nivel de evolución. Una persona que le cuesta entender, que tiene problemas de conectar con otras personas, que no puede controlar sus emociones, no va a ser igual que una persona mucho más madura, más ecuánime, que puede discernir entre lo que debe decir y lo que no debe decir. Entonces, si tú quieres aprender a manejar, controlar esa rabia que tú sientes cuando tú, adolescente, te falta respeto, es simplemente entenderlos, mirarlos y no pretender que ellos sean como tú y entender por el proceso que están pasando, su proceso de evolución, su proceso de cambio hormonal de niño a adulto y pensar que no tiene que ver contigo, nada tiene que ver contigo. Cuando una persona te agrede, cuando una persona te dice algo ofensivo o hace algo que a ti te molesta mucho, esa persona no te está atacando directamente a ti. Ese es un reflejo de su niño herido, que está manifestando su frustración y pues como te tiene adelante, como por alguna razón activaste su sistema de defensa y te volteó todo el plato y con el agua y con todo. Con empatía y entender su nivel de evolución, sus problemas, ese enojo se va a desaparecer, ese enojo no va a existir. Y eso va a pasar con tus hijos. Mis hijas, las niñas, me dicen de todo. Pero es como si resbalaran porque en vez de que a mí me moleste, pero eso no tiene nada que ver contigo. En realidad, nunca tiene que ver contigo. Tiene que ver con la persona que agrede. Ese niño herido, que aún no sana sus heridas. Y si tú aprendes a mirar a la gente, me doy cuenta de que está frustrada, me doy cuenta que no tiene manera de resolver lo que sea que ella esté pasando. No les voy a contar sus problemas de mi hija, pero esa es su manera de reaccionar. Entonces, claro, yo no voy a
permitir que me falte el respeto, no siempre dentro de un respeto, pero igual yo cuando le enseño que me respete, no lo hago desde la rabia y desde la cólera, sino desde el entendimiento. Si tú entiendes que los demás no tienen que pensar como tú, que no son como tú y que las ideas que tú tienes de cómo debe ser una persona simplemente son ideas que tú has aprendido, no vienen ni siquiera de ti, no son tus propios pensamientos, son ideas limitantes que has aprendido en algún momento y que se te implantaron en tu cerebro y tú crees que es real y quieres que tus hijos crezcan y sean así como tú los ambicionaste, pero eso no es real. Ninguno de tus hijos va a ser como tú lo ambicionaste, al menos que lo obligues y ese niño va a ser infeliz. Deja a tus hijos ser, son almas diferentes a ti, déjalos ser. Déjalos crecer, déjalos que tengan sus propias opiniones. Por supuesto, siempre educándolos, ¿no? Un abrazo. Adiós.